Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 4:1-20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando lo acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Nuestro espacio, palabra, espíritu y vida, nos da estos puntos de iluminación para reflexionar en el Evangelio diario. Sentado en una barca, Jesús enseña a la multitud. Marcos describe de qué forma Jesús enseñaba a la gente, en la playa, sentado en la barca, mucha gente alrededor para escuchar. Jesús parece que no cursó una escuela superior en Jerusalén. Venía del campo de Nazaret. Es medio campesino, medio artesano. Y ahí comienza a enseñar a la gente. Hablaba de forma muy distinta de los entendidos y de los sabios, y al pueblo le gustaba escucharle. Unos puntos de reflexión. Primero, Jesús enseña por medio de parábolas. Jesús ayudaba al pueblo a percibir la presencia misteriosa del reino de Dios en las cosas ordinarias de la vida. La parábola es una comparación. Se usan cosas conocidas y visibles de la vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. Así,
El pueblo de Galilea entendía de siembra, terreno, lluvia, sol, sal, flores, cosecha, pesca. Y son exactamente estas cosas conocidas las que Jesús usa en las parábolas para explicar el misterio del reino. Segundo, la parábola de la semilla retrata la vida de los campesinos. Ese tiempo no era fácil vivir de la agricultura. El terreno era muy pedregoso, o había mucho matorral, o poca lluvia y mucho sol. Además, muchas veces la gente acortaba el camino pasando por los campos y pisaba las plantas. Asimismo, a pesar de esto, cada año el agricultor sembraba y plantaba, confiando en la fuerza de la semilla, en la generosidad de la naturaleza y en la providencia de Dios. Tercero, el que tenga oídos para oír, que oiga. El camino para entender la parábola es la búsqueda. Traten de entender. La parábola no dice todo de inmediato. Lleva a pensar y hace descubrir desde la experiencia que los oyentes tienen de la siembra. Suscita creatividad y participación. No es una doctrina para ser enseñada y decorada. La parábola no da agua embotellada, entrega la fuente. El agricultor que escucha dice: la semilla en el terreno, yo sé qué es. Pero Jesús dice que esto tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, ¿qué será? Y uno se puede imaginar las largas conversaciones de la gente. La parábola se mezcla con la gente y lleva a escuchar la naturaleza y a pensar en la vida. Cuarto, Jesús explica la parábola a los discípulos. En casa, a solas con Jesús, los discípulos quieren saber el significado de la parábola. No entendían. Jesús se percató de su ignorancia y respondió por medio de una frase difícil y misteriosa. Ustedes están en el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera se les hace parábolas, de modo que por mucho que miren no vean, y por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Esta frase hace que la gente se pregunte: entonces, ¿de qué sirven las parábolas? ¿Para aclarar o para esconder? ¿Será que Jesús usa parábolas para que la gente continúe en su ignorancia y no llegue a convertirse? Por supuesto que no, porque Marcos dice que Jesús usaba parábolas según la capacidad de los oyentes. Marcos 4. Quinto, la parábola revela y esconde al mismo tiempo. Revela para los de dentro que aceptan a Jesús como el Mesías, como el Rey, como el ungido. Ellos entienden las imágenes de la parábola, pero no llegan a entender profundamente su significado. Sexto, la explicación de la parábola parte por parte. Una por una, Jesús explica las partes de la parábola, desde la siembra y el terreno hasta la cosecha. Sería una explicación hecha por alguna comunidad. En el capullo de la parábola está la flor de la explicación. Capullo y flor, ambos tienen el mismo origen, Jesús. Por esto podemos seguir la reflexión y descubrir otras cosas hermosas dentro de la parábola. Una vez alguien preguntó en una comunidad: Jesús dijo que debemos ser sal. ¿Para qué sirve la sal? En la comunidad conversaron y al final encontraron más de 10 finalidades para la sal. Aplicaron todo esto a la vida de la comunidad y descubrieron que ser sal es difícil y exigente. Es decir, la parábola funcionó. Lo mismo vale para esta parábola de la siembra, de los terrenos, de la cosecha. Todos tenemos alguna experiencia de sembrar, pero que también todos tengamos una experiencia de cosechar, pero también de producir. Que el Señor en su amor providente nos siga acompañando y bendiciendo, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día. Pasen bien.